¿Cómo están? Bienvenidos a CAL TV, la televisión del Colegio de Abogados de Lima. Este es el programa Enfoque Jurídico. Como ustedes ya lo conocen, todos los sábados nosotros salimos a entrevistar a personajes, a abogados de la casa que nos dan su punto de vista sobre diferentes temas del quehacer político y de coyuntura, por supuesto. Y en este caso tenemos a dos invitados especiales, al doctor Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Encantado, Marcos. Muchas gracias. Y Gino Costa, es congresista de la República. Bienvenido. Encantado, gracias por la invitación. Ambos han sido autoridades y creo que tienen un punto de vista importante respecto a lo que ha sucedido con la fiscal de la Nación, suspendida por 6 meses, ¿verdad? Yo quisiera saber un poco y que le expliquen de repente el punto de vista a la gente que nos ve a través de las redes sociales, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Estuvo bien suspendida o no? Empezamos con usted, doctor. Mire, en primer lugar hay que recordar que se ordena la reposición de Patricia Benavides después de que fuera destituida del cargo en un proceso que duró 1 año y medio, con todas las garantías de ley. Y se ordena su reposición sin resolución, sin motivación, no sabemos por qué la repusieron, dicen que porque en el proceso disciplinario anterior se habían vulnerado sus derechos, pero no hay una resolución donde se sustente, se motive la resolución. Y además, sin votos, porque, digamos, revertir una cosa decidida administrativamente, como una cosa juzgada, ¿no es cierto?, cerrada, requiere pues motivación y requiere una mayoría absoluta de votos del colegiado que la destituyó, que es la Junta Nacional de Justicia. Y no tuvieron los 7 votos porque el doctor Tábara dijo que no era posible en esas condiciones ordenar su reposición y no participó. Entonces, esas son algunas de las irregularidades. Otra es que, digamos, el proceso que llevó a su reposición es una nulidad de oficio, pero en realidad fue a pedido de Patricia Benavides que se tramita, digamos, su reposición. No hubo ningún miembro de la Junta que dijera, bueno, esto vamos a revisarlo en el marco de la nulidad de oficio a pedido mío. Entonces, digo, suma a las irregularidades. Entonces, en ese contexto se entiende que la fiscal Delia Espinosa, que recibe esta decisión del presidente de la Junta Nacional de Justicia, que le hizo y hemos decidido esto, y le manda una nota de una página, es decir, como te digo, sin resolución y sin fundamento y sin motivación, y sin la firma de los que han decidido. Entonces ella pide explicación, entre otras cosas, sobre el hecho de que le piden que reponga a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cuando Delia Espinosa ya había sido, con todas las de la ley, elegida fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos. Entonces ella dice, yo como fiscal de la Nación no puedo transgredir una decisión que han adoptado la Junta de Fiscales Supremos. Revisen ustedes la orden de reposición y dispongan las cosas como corresponde, le dice a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, la Junta Nacional de Justicia nunca termina de aclarar esto. Y bueno, después descubrimos que además Patricia Benavides estaba suspendida. La suspensión se levanta cuando el Congreso archiva, ¿no es cierto?, claro, el caso que había sido enviado para antejuicio, como corresponde al Congreso de la República. Entonces, hay un conjunto de irregularidades que explican por qué se demora en tomar la decisión. Me parece que no correspondía, ¿no es cierto?, suspender a la señora Espinosa y menos destituirla por esa razón. Yo creo que ella ha presentado un amparo, seguramente la justicia constitucional digamos, le dará la razón. Me parece que hay mérito para eso. Doctor, su punto de vista. Sí, bueno, estamos en el mundo del derecho, ¿no? Y seguramente lo importante en el mundo del derecho es encontrar las razones por las cuales una persona es suspendida, en este caso cautelarmente. Y creo que aquí tenemos un problema porque probablemente lo que ha sucedido es que se tomó la decisión política, digamos, que tenía que tomar una decisión administrativa con fundamentos, con prescindencia de los argumentos. Lo que quiero decir es que la decisión estaba tomada antes de
probablemente de encontrar los fundamentos para esto. Y es sintomático porque la resolución que establece la suspensión cautelar de la doctora Pinoza tiene entre sus fundamentos la necesidad de tener una decisión razonable y proporcional. Pero si uno ve y si uno hace realmente el test de proporcionalidad del caso, uno puede encontrar digamos, decisiones menos gravosas, menos dañosas al sistema de justicia en general que sacar una fiscal de la nación. O sea, sacar a un personaje, una autoridad de la dimensión de la Fiscalía de la Nación es un hecho sumamente relevante para el sistema político en general. Entonces, tomar una decisión de ese tipo tiene que ser una decisión muy reflexiva, muy ponderada, además de todos los elementos y consecuencias que pueden generar al país una situación como esta, más aún cuando estamos el día de hoy ya en un proceso electoral, en donde tenemos que tener más bien seguridad, cautela, prudencia en el caso de las entidades públicas, las instituciones del Estado, para tomar una decisión de esta naturaleza. Y esto, más allá, digamos, de los fundamentos que el doctor Lima Costa ha señalado, pero básicamente mi punto de vista está en que realmente se buscaron las razones, más allá de la decisión que ya estaba tomada. Y creo que ese es uno de los problemas. En derecho, lo que los jueces realizan es un análisis siempre de ponderación, de verificación de las pruebas, de hacer el razonamiento jurídico y, por supuesto, la proporcionalidad y razonabilidad de una medida. Y luego de eso se toman las decisiones. O sea, primero hay que argumentar y después tomar una decisión. Creo que acá fue el proceso inverso. Entonces, ahí hay un tema de cuestionamiento, yo diría, formal, de cómo se toman decisiones políticas por un órgano que debería actuar de manera muy técnica, ¿no? La Junta Nacional de Justicia no es un órgano político, es un órgano que tiene una relevancia muy importante en la designación y ratificación y destitución de jueces y fiscales. Y hay que decir también que en este caso el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Junta establece que estos procedimientos sancionatorios y la posibilidad de una medida cautelar no solamente funciona o opera para jueces y fiscales, sino también para la RENIEC, el jefe de la RENIEC, en este caso la jefa de la RENIEC, y por supuesto también para el jefe de la OMPE. Entonces también es un aviso para otros funcionarios, y en este caso en pleno proceso electoral, lanzar una decisión de este tipo es como avisarle, señores, pórtense bien porque los puedo suspender. Y eso es muy peligroso para el país. Y en este caso, ¿quién gana y quién pierde si la decisión ha sido política? Los investigados, básicamente. Mira, sí, yo diría que sí y coincidiría plenamente con Juan en el sentido de que acá hay una decisión política, ¿no? Claro. Que ni siquiera es una decisión política de la Junta, yo diría es una decisión política de quienes hoy día nos gobiernan. Y yo uso el término de pacto, ¿no? Hay un pacto, hay una mayoría parlamentaria, multipartidaria, más allá de las ideologías, que ha logrado, ¿no es cierto?, contar con una junta que está muy a su medida y que actúa muy en sintonía con ella, lo mismo con el Tribunal Constitucional, lo mismo con la Defensoría, que están actuando todas políticamente, como dice... Se ha politizado la justicia. Por supuesto, el tribunal es un órgano que tiene una alta carga política, es nombrado por el Congreso, pero dentro de los márgenes, pues, la Constitución y las leyes. Pero eso hoy día cada vez importa menos, esta politización que hace, digamos, que se hace de las instituciones públicas, y yo creo que, digamos, lo que ocurre al separar a Benavides es parte de una estrategia mayor de capturar el Ministerio Público, porque este pacto, digamos, necesita también tomar control del Ministerio Público y del Poder Judicial, o puesto de otra manera, necesita someterlos, de la misma manera que ha logrado someter al tribunal y a las otras instituciones. Yo creo que en esa lógica está, digamos, la coalición que hoy día gobierna el Perú. Para cuidarse las espaldas necesita contar con una justicia, digamos, que no le investiga, ¿no es cierto? Y es clave entonces tomar control del Ministerio Público, porque hoy día la Junta de Fiscales Supremos, hasta antes del regreso de Tomás Aladino Gálvez, que regresa por órdenes del Tribunal Constitucional,
en una decisión bien cuestionable, ¿no es cierto? Porque decían que el proceso sumario, inmediato, por el que se les procesó, está reñido con la Constitución, no estaba contemplado. Pero los hechos por los que se le procesaron a Gálvez y a Arce y Rodríguez Montesa, que regresan con Gálvez, están en proceso de regresar por órdenes del Tribunal Constitucional, eran hechos gravísimos, ¿no? Entonces han encontrado una excusa, creo yo, ¿no? Porque lo que hay es una decisión política, entonces una excusa revestida de interpretación jurídica para que regresen ellos, de la misma manera que la Junta Nacional de Justicia encuentra un pretexto para que regrese Benavides. Y con esos 4, digamos, empatan con los 4 fiscales supremos que hoy día tiene. Entonces la sacan a Benavides para romper ese eventual empate. Ahora, lo curioso es cuando tienen que nombrar a fiscal de la Nación, no teniendo los votos necesarios, los llamados cuellos blancos que regresan junto con Patricia Benavides, por la declinación de Pablo Sánchez y de Zoraida, terminan nombrando a uno de ellos, que es Tomás Gálvez. O sea, aceleran el proceso por la decisión de Pablo Sánchez. Pero, digamos, ese es un proceso... Y de Zoraida, ¿no? Porque Zoraida también no acepta el puesto. Pero es una decisión política, ¿no es cierto? Es una decisión política y todos los actores sometidos, digamos, a la lógica del pacto actúan a favor de esa decisión que es capturar el Ministerio Público. Y yo no digo que el Ministerio Público, tal como estaba antes de esta captura, funcionara maravillas, pero por lo menos los 4 fiscales supremos que habían ahí eran gente, digamos, sin tacha, ¿no? Sin cuestionamientos, sin procesos, sin suciedades, como todos estos otros que están regresando, y como el señor Tomás Saladino Gálvez, que hoy día es fiscal de la Nación. Es decir, él dice, a mí no me han probado nada, pero si no le han probado nada, es porque el Congreso los blindó. O sea, yo he sido congresista y yo he presentado, digamos, la acusación por antejuicio contra el señor, y eso estaba perfectamente juzgado. Había mérito para que la justicia decidiera, no que yo o que el Congreso decidiera, pero había mérito, no se había inventado un caso. Y el Congreso, actuando políticamente, decidió. Entonces hoy día él sale a decir, no me han probado nada, pero es que el Congreso te blindó. Y lo mismo ha pasado con los otros cuellos blancos. Entonces, claro, yo creo que esa es la dinámica que hay acá, ¿no es cierto? Hay una dinámica política detrás de esto que resalta Juan, que me parece que es fundamental al momento de discutir la suspensión de Delio Espinosa. ¿Cuál? Sí, y hay un elemento que yo quisiera agregar, ¿no? Básicamente estamos en el foro y necesitamos garantías de funcionamiento del sistema de justicia. Y los jueces, los fiscales, y yo diría también la Junta Nacional de Justicia, que han sido elegidos, en este caso esta última, una comisión, en fin, tienen lo que se llama en doctrina el deber de ingratitud. Es decir, no se deben al órgano que lo nombró, no se deben a las personas que lo recomendaron, si quieren ustedes ponerlo en esos términos también. Y cuando uno asume la función judicial o la función fiscal, uno tiene que entender que la legitimidad democrática que le da, digamos, ese nombramiento no es por la forma de elección, porque no es que los elija el Congreso, que es un órgano de elección popular, y por eso que los congresistas peruanos y seguramente de otros países también se creen que están por encima de la sociedad, sino que básicamente están ahí para defender la Constitución y la ley. Ese es el mandato que el pueblo, digamos, le da a un juez. Por eso que en las sentencias, cuando se resuelven los casos, dice a nombre de la nación. El juez actúa a nombre de la nación. ¿Por qué? Porque está actuando a nombre del poder constituyente que le ha delegado a ese juez esa potestad. De tal manera que yo creo que tenemos que regresar a la teoría, regresar a los puntos más básicos del derecho para poder entender lo que está pasando en el país. Y yo creo que el mundo de los abogados estamos en este momento muy golpeados, sorprendidos, afectados con lo que está pasando, y por supuesto la sociedad también, porque estamos viviendo en este momento un escenario de alta criminalidad, donde los juicios no se resuelven, donde los procesos demoran años. Hoy día seguramente muchos de los que nos están viendo tienen audiencias programadas para el 2026, para el 2027,
estamos sufriendo, digamos, el problema de una altísima morosidad en los casos, y aquí el mundo político está, digamos, en una batalla interminable de buscar controlar o colonizar las instituciones para poder afectarlas y poder penetrarlas y afectar precisamente su funcionamiento. Entonces creo que estamos en un escenario muy complejo. Estas luchas o estas guerras que tenemos el día de hoy, internas inclusive, que son muy penosas para el Ministerio Público, es que esperemos pueda ser superada y que pueda haber una reflexión, digamos, de la institución que vaya hacia un camino adecuado. Lamentablemente no parece que vayamos a ningún sitio, ¿no? Claro. Ahora, Tomás Aladino es un personaje que también ha sido cuestionado, como bien lo ha descrito. ¿Qué se puede esperar de él justamente cuando él amenaza a los fiscales Lavajato, amenaza con algunas cosas antes justamente de ingresar? ¿Cómo tomar justamente o verlo como fiscal de la Nación? No, lo peor, porque digamos, la coalición que lo impulsa a regresar a él, que impulsa a regresar a Patricia Benavides a través de la Junta Nacional de Justicia, él a través del tribunal, y los ex magistrados Arce, Rodríguez, Montesa también a través del tribunal, con el respaldo del Congreso, porque no te olvides que son varios los caminos que conducen a Roma en este caso, porque además del tribunal y la Junta, el Congreso también tiene proyectos de ley para tomar, ¿no es cierto?, y remover a la Junta de Fiscales Supremos. Y tiene denuncias constitucionales contra los actuales miembros de la Junta, los actuales, digamos, fiscales supremos. Entonces, oye, yo me deshago de los que son independientes y no tienen cuestionamientos, y lo que quiero es que vengan a los que ya conocemos, que son los que están dispuestos a poner la justicia al servicio del mejor postor. ¿Eso a quién beneficia? A los sinvergüenzas, a la delincuencia, al crimen, ¿no? Y a los investigados por corrupción. Entonces, ¿qué podemos esperar si este señor ya anunció que lo que quiere es acabar con Beli Pérez, que son el símbolo, con todos sus errores, de fiscales anticorrupción que se han, digamos... Aunque los ha ratificado, ¿no? Pero igual quedó la amenaza. Por ahora, ¿no? Porque tienen a Susana Villarán y quieren liquidarla políticamente. Pero si estuviera, digamos, ellos estuvieran iniciando el caso Cócteles, el mismo día que llegó, se acababan Beli Pérez. Felizmente que ha habido esta coincidencia. Y yo creo que lo que están demostrando Beli Pérez es que han hecho bien su trabajo. O sea, Toledo ya tiene 2 sentencias, liquidado. Humala, digamos, vamos a ver qué dicen las instancias superiores, es un caso más controvertido, pero Humala tiene otros procesos, por el Club de la Construcción y por el caso el gasoducto. Y después viene PPK y hay un caso contra los colaboradores apristas del expresidente Alan García Grande, ¿no? Ya no los que colaboraron en la parte operativa del Metro de Lima, sino, digamos, los asesores Nava y Miguel Atala y otros colaboradores eficaces, ¿no? Entonces, hay todavía mucho pan que rebanar. Y claro, a quienes están en esos procesos, lo que les interesa es tener a un fiscal como Gálvez, que se pueda ir deshaciendo, ¿no es cierto?, de estos fiscales incómodos y que todo esto se termine cayendo, como suele ocurrir en la historia del Perú, ¿no? Ojalá que eso no... Por eso es que esto es tan grave. Ojalá que eso no ocurra y no prospere. Pero lo que se viene no es bueno para la causa de la justicia y de la lucha anticorrupción, que con todas las dificultades ha ido, ¿no es cierto?, progresando, por lo menos en el caso Lavajato, que es el caso, digamos, más emblemático, ¿no?, de gran corrupción política y empresarial. ¿Necesitamos una reforma del Ministerio Público o en general de todo el sistema de justicia? No, la reforma yo creo que debe ser integral, pero es una reforma que no se puede hacer ahora. Yo creo que hay que esperar que el nuevo gobierno se instale, que haya una discusión entre las fuerzas políticas, entre los candidatos sobre lo que hay que hacer. Hay una comisión en el Congreso que yo creo que legitimidad cero, porque el Congreso no tiene ninguna aceptación o ninguna confianza de la ciudadanía,
Y yo creo que la aspiración o el propósito de esta comisión que ha instalado el Congreso no es un propósito, digamos, loable, legítimo para poder buscar soluciones, sino más bien, como dice Gino, seguir, digamos, afectando al país y concretamente afectando las atribuciones y competencias del Ministerio Público. Uno de los temas que, por ejemplo, salió es descabezar a la Junta Fiscal Suprema, que es lo que se comentó en su momento. Y creo que eso no es lo adecuado. La reforma debe ser integral. No podemos hacer una reforma cuando tienes a un gobierno que está limitando financieramente al Ministerio Público. La fiscal Espinosa se quejaba del uso instrumental del presupuesto público como una herramienta de presión a los fiscales y a las operaciones del Ministerio Público. Y en este momento, en una coyuntura donde se está reclamando un avance, digamos, importante en la lucha contra el crimen, pues paradójicamente el gobierno lo que está haciendo es limitando recursos para que esto no funcione. Entonces es una señal inequívoca de que el gobierno, primero, no le interesa trabajar por la seguridad de los peruanos, y segundo, que tiene un uso instrumental político, ¿no es cierto?, de afectar al Ministerio Público. Bueno, ya estamos en la última parte. En todo caso, digamos, es lo mismo que está ocurriendo con la lucha contra la corrupción. El presupuesto y la minería ilegal, por ejemplo, el presupuesto para el próximo año es mínimo. Se ha reducido. El presupuesto para las unidades de inteligencia e investigación criminal se ha reducido. Pero hay plata para Petroperú, ¿eh? Las unidades de inteligencia policial desmanteladas, ¿no? Y el Congreso legislando para debilitar la ley contra el crimen organizado que tú promoviste con tanto éxito, la colaboración eficaz debilitada, las escuchas legales debilitadas, la dignidad desactivada, la extinción de dominio destruida, ¿no? ¿Eso a quién favorece? Los mismos que están alentando el regreso de Tomás Aladino Gálvez, Patricia Benavides y los otros fiscales supremos, y que les parece bien que la suspendan a la señora Del Espinosa porque es antipática, dirán. Y ya verán qué hacen con los otros fiscales supremos. Si les resultan incómodos, los sacarán del camino. Felizmente las elecciones están cerca, entonces los electores tenemos que tomar nota, ¿no? Para revertir ese proceso, ¿no es cierto? Tenemos una oportunidad de que con las elecciones podamos revertir ese proceso. Ojalá que la aprovechemos. Marco, y creo que estando en el escenario del Colegio de Abogados de Lima, que es un colegio bicentenario, que ha tenido siempre una presencia importante, los abogados tenemos algo que decir también en esta materia y no nos están escuchando. La voz del colegio es una voz autorizada que digamos, tiene que tener una presencia en el país, y sin embargo ya sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una indiferencia a las instituciones, a la sociedad civil, un desprecio, digamos, de las autoridades nacionales sobre esta materia y por supuesto una afectación directa, ¿no? Hay que recordar que el ministro de Justicia, que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto?, no solamente ha ido a Ginebra a hacer un anuncio inédito, que yo creo que ni siquiera en la época de Fujimori se habría hecho, ¿no?, de salir a decir que nos vamos a retirar del sistema directamente en la cara del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino que también aquí, en el Perú, el ministro de Justicia, violando la Constitución, porque se entromete en causa pendiente, en el artículo 139 de la Constitución establece específicamente que no puede una autoridad abocarse a una causa pendiente, amenazar a jueces por la inaplicación o por el control difuso a la ley de amnistía, ¿no? Un ministro de Justicia no puede hacer eso. Este señor está totalmente desubicado, y creo que el foro tiene algo que decir también, porque tenemos que defender a los jueces peruanos que están actuando con valentía, que están enfrentándose al poder y que están buscando que las cosas cambien, tienen también algo que decir. Y decir también lo siguiente. Perdona que si te robo un minuto más. No, por favor. Esta es la casa del abogado, así que por favor. Bueno, estamos hablando de temas de justicia, ¿no? La presidenta ha salido en Naciones Unidas a hablar acerca de la defensa del Perú contra los terroristas. Y ha salido a decir que las Fuerzas Armadas han actuado heroicamente, y nadie niega eso. Ese no es el punto. Pero que sepan la ciudadanía, que sepan los colegas del foro, por ejemplo, el caso Chumbivilcas, que es el que ha servido para que un juez inaplique la ley de amnistía. Se tratan de casos de tortura, casos de violación. Una patrulla, soldados peruanos, por el uniforme de la patria, violaron a una madre
y a su hija de 16 años en ese episodio. De eso estamos hablando. Esos no son personas a las cuales tenemos que honrar. Son criminales a los cuales hay que condenar por haber hecho un acto atroz contra mujeres y violentado la vida de personas. Juan Jiménez Mayor, muchas gracias por estar aquí, el exministro, y a usted también exministro, Gino Costa, muy amable, por estar aquí en el Colegio de Abogados, en Enfoque Jurídico, y agradecerles sobre todo las opiniones porque han sido ustedes autoridades, ¿no? Autoridades que se han llevado el respeto, ¿no? Por supuesto, críticas también hay, pero siempre el respeto, porque las gestiones muchas veces se cuestionan, pero está la imagen de la persona que se lleva, ¿no? Uno puede cuestionar políticamente, ¿no? Pero la persona es la que simplemente va a seguir adelante. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ha sido Enfoque Jurídico aquí por CalTV, la televisión del Colegio de Abogados de Lima. Usted quiere ver nuevamente la entrevista, lo que dicen los abogados aquí, nuestros invitados, véanlo por las redes sociales, en Facebook, estamos en Instagram y las demás redes sociales. Conmigo será hasta el próximo sábado, así que vuelve a ver CalTV y Enfoque Jurídico. Muchas gracias.